Mañana hay elecciones en España, elecciones a la presidencia, al gobierno central. Yo primero les pido disculpas a mi público latino por si no entiende algo de lo que les voy a decir, porque es un concepto generalizado en España sobre política o sociedad, que obviamente en Latinoamérica no tienen por qué conocer. Si es así, pues disculpa, yo luego se lo puedo aclarar abajo lo que quieran. Para ponernos en contexto, vamos a remontarnos en forma de alegoría o analogía a los orígenes de esta democracia de este país. Imagínense que España es un criadero de perros. Otrora era un criadero de perros y llegó al puesto de propietario una persona allí un día que estuvo durante 40 años. Y a con los perros que jugaban a sus juegos, jugaban con él, le lamían las botas, que hacían lo que él quería, les daba el doble de comida, les daba los mejores sitios del criadero, y a los que no les daba latigazo, les daba menos comida y a veces aparecían muertos en una cuneta. Eso pasó durante 40 años en ese criadero de perros. Y gracias a que murió, porque todo esto se sabía en toda Europa, en todos los demás criaderos de perros sabían que aquí había un propietario que no trataba muy bien a los animales, pero nadie intervino. Gracias a que ese propietario murió, porque si no de otra manera parece ser que eso no iba a cambiar, mucha gente se quiso hacer cargo de este país criadero de perros. Y como dos hijos querían tener, aparte de las otras personas, dos hijos que tenía esa persona querían ser propietarios, decidieron que lo mejor para que no hubiese conflictos era que hubiese una democracia, que los perros eligiesen cada 4 años quién quería que fuese el propietario del lugar, quién se hiciese cargo. Así que hubo elecciones democráticas en las que los perros se acercaron a uno de los dos hijos. Uno era un hijo rebelde que no estaba de acuerdo con su padre, con cómo llevaba la perrera, y otro hijo era un poco más afín a él y le ayudó en los viejos tiempos a llevarla. Y la cosa es, eligieron al hijo rebelde y el hijo rebelde trajo cosas que los perros consideraron buenísimas porque nunca habían tenido, a pesar de que en realidad era una normalización porque el resto de perreras tenían. Trajo veterinarios, trajo una mejor sanidad al lugar, mejoró las infraestructuras, hubo mejores chozas para cada perro, el pienso era de mejor calidad, más variedad, cosas varias. Entonces los perros se alegraron mucho y volvieron a elegir a los 4 años otra vez a esa persona. Y siguió mejorando a pesar de que descubrieron que esas personas de vez en cuando a algunos perros les daba un poco más de comida, porque eran perros que le caían mejor. Y pasaron otros 4 años y se descubrió ya claramente que había perros con beneficios otra vez, al igual que en la época de su padre. Se descubrió que mataba a algunos perros que eran rebeldes para intentar no asustar a los perros con la situación del lugar. Se descubrió que beneficiaba a algunas empresas de pienso, a algunas empresas de agua para que les trajese el pienso más barato y se llevasen ellos a cambio algo de dinero. Y además, casualmente, año 1990 y algo, empezó a llover con intensidad, mucho más en el resto de países, aquí menos, porque estábamos más acostumbrados a mancharnos las patitas en el barro, pero ya habíamos llegado a un nivel de vida que nos gustaba, y con su sanidad, con sus infraestructuras, y no nos gustaba mancharnos las patas, y no nos gustaba ese hijo rebelde que estaba empezando a hacer cosas extrañas. Entonces decidimos, 4 años después, elegir al otro hijo, al hijo que era más afín a su padre, más dogmático en cómo llevar la perrera. Ese hijo, curiosamente, cuando llegó al poder, pues, dejó de llover y además los perros empezaron a tener muchas mejoras. No sabían cómo. Ellos pensaron que votando, eligiendo al otro propietario, como son perros y no entienden muy bien cómo van las cosas, pensarían que dejaría de llover porque algo mal estarían hecho. A poco más parecía que era una providencia de Dios. Entonces, ese propietario les empezó a traer colgantes para perros, peluquería para perros, lavadero de perros. Era un sitio genial, con un montón de tonterías innecesarias que le gustaban a los perros. Y los perros estaban a favor de que hubiese esas tonterías ociosas. Pasó el tiempo y volvieron a elegirle porque les gustaba mucho eso, pero durante esos últimos años no les gustó algo del propietario, y es que a veces mandaba a grupos de perros, a otras perreras, a morder a los perros de allí. No sabíamos aquí muy bien por qué, porque no entendemos las cosas, porque somos perros, pero los mandaba allí. A veces venía algún perro muerto, o a veces pasaban desgracia y venían tullidos, y se gastaba dinero para alimentar a esos perros de allí, y se gastaba dinero para transportarlos allí. Aún así no nos importaba demasiado porque vivíamos muy bien como perros con colgantes, con peluquero, con todo, pero no nos gustaba eso. Así que
como perros que éramos de alta alcurnia, que habíamos mejorado mucho y que nos sentíamos muy bien, queríamos un gobierno, queríamos un propietario de la perrera que nos tratase con más respeto y que fuese más, nos restringiese menos las libertades y se metiese en menos saraos, en menos tinglados, en menos historias extrañas de luchar con otras perreras y tal. Así que decidimos volver, no a otro de los que había, sino volver otra vez a elegir al hijo rebelde, que nos disgustó sobremanera, pero pensamos, lo mismo ha cambiado. Muchos perros seguían eligiéndole siempre porque les daba más comida a ellos, entonces se volvieron fanáticos de su amo porque su amo les trataba especialmente bien. Y otros no le votaron porque, no le eligieron porque el otro hijo, el hijo menos rebelde, el más afín a su padre, durante estos años, aparte de haberles traído buenas cosas, y ellos no entender por qué, pero tenerlo como un ídolo, que si lo tenías ahí traía buenas cosas, le seguían eligiendo porque también descubrieron que les daba también su ración extra de comida. Entonces tuvimos que, en esa perrera, gran parte de los perros eran fanáticos de uno o de otro amo. Eran muy fieles a sus amos. ¿Qué pasó? Que llegó este hijo rebelde otra vez, año 2000, ya no me acuerdo, 2004, 2006, bueno. Y llegó allí y empezó a llover brutalmente. Empezó a llover sobremanera en todo el mundo. Y los perros ya no era que se les mojasen las patas, sino que estaba eso inundado, encharcado, se veía fatal allí, enmugrecido. Los perros empezaron a achacarle a esa persona las cosas, y esa persona lo que decía era que simplemente el dinero se lo habían gastado, el dinero que tenía el otro propietario para ponerle un techo a la perrera, al criadero de perros, se lo había gastado en traer colgantes y peluquerías y collares y tonterías. Que a todos los perros les agradó mucho y nunca nadie, como eran perros y no entienden estas cosas, nunca les dijeron, ¿por qué no te gastas este dinero en poner techo en vez de estas cosas? Bueno, pues se lo gastaron en esas cosas. Entre los perros que lo querían y el propietario que se lo daba, al final el dinero del techo que llevaban ahí ahorrando se fue a la mierda. Y además este propietario le decían desde la Asociación General de Propietarios de Perros que había que hacer ciertas cosas si querían un préstamo para que esa perrera siguiese bien y no se muriesen todos los perros. Y lo hizo todo lo que le pedían, que fue básicamente pues desmontar parte de la perrera, quitarle algunos ladrillos a las casetas y dárselo a cambio de dinero para mantener esa perrera y ya no poner techo, porque ya se había perdido todos los ahorros. Techo no íbamos a tener, y menos en ese momento, ya no había tiempo para ahorrar. De hecho, costaba mucho siquiera ya, con todo el gasto que se había hecho, mantener el transporte de pienso, la sanidad, los perros que se ponían enfermos con el agua. Bueno, terrible como está la perrera. Entonces los perros dijeron, bueno, vamos a elegir a otra persona. Y en vez de elegir a alguien nuevo, volvieron a elegir al hijo que era afín a su padre, el más dogmático, el que más favorecía a ciertos perros que estaban más gordos. Entonces esa persona llegó allí y lo que hizo, al contrario de lo que les prometió, fue no quitar un ladrillo a las casas, sino quitarle directamente las casetas de perro donde se resguardaban y dárselas a cambio de dinero para financiar la perrera y ciertos lujos del propietario a esa asociación de perreras o centros de criadores de perros. Empezó a quitar casas, empezó a quitar comida, empezó a quitar agua, incluso esquiló a los perros y les quitó el pelo para venderlo allí, para barbas postizas para perros. Hizo de todo con los perros para conseguir más dinero. Y ahí hemos llegado al día de hoy, se acabó la analogía. Si no han entendido, mal vamos. Porque intervienen muy pocas personas y perros en esta historia. A día de hoy, los perros que llevan quejándose 40 y 80 años sobre que hace falta un puto techo en la perrera, era evidente. Los que se dieron cuenta de que se estaba dando más pienso a uno y a otro todo el tiempo, los que no querían realmente privilegios sino un poco más de igualdad, los que no querían favoritismo, no que la gente no consiga lo que se merece, no que los perros no consigan lo que se merecen, sino que se consigan lo que no se merecen. Uno no puede ser que por vivir se lleve el doble que otro simplemente por estar allí sentado. Si uno se lo ha ganado, pero si no se lo ha ganado, ¿por qué hay que darle el doble? Entonces, esos perros a día de hoy que se quejaron han conseguido que se les escuche, y otros perros que están muy desagradecidos ya con sus amos, que han perdido el fanatismo, han perdido la lealtad, porque un dueño que deja que su perro se moje y pierda el pelo y que no tenga donde resguardarse, no es un buen dueño. Ha costado mucho que esos perros, en su mentalidad perruna,
que es muy pobre de análisis, o sea, no analiza bien las cosas, se haya dado cuenta simplemente de este tipo mal, otra cosa posiblemente mejor, y haya decidido cambiar. Algunos, otros siguen pensando que esos dos dueños que nunca les quisieron poner techo, que nunca les quisieron tratar en igualdad realmente, que beneficiaron a las empresas de transporte para que les diesen el peor pienso, la luz de la perrera peor, el agua más cara, los que les pusieron esa situación tan mala y que también viven cada dueño en su mansión allí en la perrera, se han dado cuenta al fin de que eso está mal. Vale, hemos llegado al día de hoy. Quería hacer esta historia porque a veces no nos acordamos de lo estúpido que ha sido el trayecto de este país, al igual que otros tantos, porque en realidad esto sucede en todo el mundo. Solo que encima nosotros venimos de una dictadura que vaya tela. Una dictadura que luego encubierta, las personas que eran ricas se enriquecieron durante esa dictadura, formaron parte directamente de los gobiernos sin que pasase nada. En fin, mañana elijan con conocimiento, elijan pensando y por favor, que no les engañen. Y vayan a votar el que no vaya a votar, porque sé que el que no va a votar es el que más le interesa votar, porque es el que más a disgusto está con la política, cojones. ¿Vale? Se me acaba el tiempo del vídeo, por eso acabo aquí ya. Gracias por ver y que dezurzan. Hablaremos el próximo día. Cuando terminen las elecciones, no sé si al día siguiente o mucho después, hablaremos el próximo día de cómo ha quedado la cosa.